Hola a todos los seguidores del canal de YouTube Barbosa Abogados SCRL. Mi nombre es Jesús Barbosa Cruz. Me pueden encontrar en Facebook como Jesús Barbosa a través del proyecto de ley de reincorporación a la situación de actividad militar policial, donde estamos recolectando las firmas. Depende de todos los efectivos policiales o militares que deseen volver a trabajar, que junten los planillones, coordinar con el señor Treyes o llamarme al 98 92 44 962 o seguir en la página de Facebook Proyecto de Ley de la Reincorporación ya mencionada, tal y como lo vienen haciendo los del proyecto de ley de la vacuna peruana a nivel nacional. Bien, en esta oportunidad quiero comentarles una sentencia del 26º Juzgado de Trabajo Permanente de Lima del año 2014 que dispone la reincorporación a la situación de actividad de un efectivo policial, declarando nula la resolución del Tribunal Administrativo Disciplinario de la tercera sala y ordena que en 20 días se reincorpore al efectivo policial. Bien, entre los fundamentos de la parte dispositiva tenemos que ver cuál fue la pretensión del accionante. El accionante, un suboficial de la Policía Nacional en este caso, solicita que se declare la nulidad de la resolución del Tribunal Administrativo de Disciplina Policial, tercera sala, del año 2006, que resolvió desestimar su recurso de apelación interpuesto contra esta resolución administrativa de la libertad, que resolvió desestimar su recurso de apelación también, y también contra la resolución del Tribunal Administrativo Disciplinario Policial ya mencionado, y que confirma su pase a retiro por haber infringido el código MG 22 de la ley 28338 aplicable en el momento de los hechos, y en consecuencia determinar si le corresponde ordenar a la Policía Nacional expedir el acto administrativo disponiendo la reincorporación del demandante al servicio activo de la PNP en el grado y ascenso que le correspondía con el reconocimiento del tiempo de servicios para efectos pensionarios. Se restituya también todos los atributos, derechos, beneficios, prerrogativas, remuneraciones, designación del mando de empleo, cargo efectivo, dentro de los cuadros de nación de la Policía Nacional, sin que implique el pago o no de las remuneraciones dejadas de percibir, así como que la demandada proceda al pago de las cuotas dejadas de pagar a la Caja de Pensiones Militar Policial y al Fondo de Retiro de Suboficiales de la Policía Nacional desde que fue separado de esta institución. Esa es la delimitación de la pretensión. Pero ¿qué argumenta el demandante? ¿Cuáles son los argumentos? El demandante manifiesta que, bueno, esto es cierto, en base a lo prescrito en el numeral 1,2 y 1,7 del título preliminar, que en su artículo 4 de la ley 2744, ley del procedimiento administrativo general, el numeral 2, artículo 230 de esta ley mencionada, el numeral 3, artículo 139 de la Constitución, se declaren nulas las resoluciones ya mencionadas que lo pasaron de la situación actividad al retiro por medida disciplinaria, y se procede a emitir una nueva resolución administrativa teniendo en cuenta lo regulado en el artículo 5,3 y 5 de la ley 2744 vigente en el momento de los hechos, que el objeto que prescribe que el objeto o contenido del acto administrativo se podrá y deducir la nulidad cuando 5,3 contravenga el caso concreto de disposiciones legales, constitucionales, mandatos judiciales y otros que vulneren los derechos fundamentales. En interpretación, no podrá contravenir en el caso concreto disposiciones constitucionales, legales, mandatos judiciales que ni puedan infringir normas administrativas de carácter general provenientes de la autoridad igual o inferior jerarquía, incluso de la misma autoridad, para lo cual se solicita una nueva resolución, ya que el juzgado liquidador y la sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia del área determinada, por mandatos judiciales firmes, lo absolvió de un caso de imputación penal. Bien, cuando la Policía Nacional, a través del procurador, se apersona al proceso y contesta la demanda, la niega y la contradice en todos sus extremos, y da dos argumentos. Primer argumento:
para seguir a nuestro maestro Manuel Atienza en su obra Argumentación Jurídica. Vamos a dar los razonamientos o argumentos empleados por la Policía Nacional. Señala que la judicatura debe atender que la sanción impuesta al actor es la del resultado de un procedimiento disciplinario relacionado con la comisión de una infracción muy grave, prevista en el Código MG 22, conforme a la Ley 28338, régimen disciplinario de la Policía Nacional, por lo que queda acreditado que el actor fue sometido a un debido procedimiento administrativo y en consecuencia no se aprecia afectación al derecho administrativo alguno. Este es el argumento, pero no dice cómo fue sometido, no dice cómo se respetó el debido proceso, no dice en qué parte, no dice en qué fundamento, no dice cuál ha sido la motivación. Carencia de argumentación. Pero esos son sus razonamientos y hay que mencionarlos. Segundo, asimismo indica que debe tenerse en cuenta lo que se resuelve en el ámbito administrativo y disciplinario es independiente del resultado del proceso penal al que pudiera ser sometido un efectivo policial por habérsele imputado la comisión de un hecho penalmente punible. Esto es debido a que se trata de dos procesos distintos de naturaleza y origen, toda vez que el proceso administrativo tiene por origen, por naturaleza, que investigar y, de ser el caso, sancionar una conducta funcional. Artículo 4 de la Ley 28338, Ley de la Policía Nacional, Ley del Reglamento régimen disciplinario de la PNP, y el artículo 243 de la Ley 2744, Ley del régimen disciplinario de la PNP, Ley del Procedimiento Administrativo General. Mientras que en el proceso jurisdiccional conlleva una sanción punitiva, que puede ser incluso derivada en la privación de la libertad, tal como lo establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia 1673 de 2002. Bueno, cuando el Tribunal Constitucional ha razonado sobre esto y hacemos vigencia a lo mencionado en este razonamiento de la policía, habla de la jurisprudencia del año 1673 de 2002, tenemos que hacer claro que sí resulta aplicable para este caso, en atención al artículo 103 de la Constitución. Pero vamos a analizar que en el trámite del proceso, en la secuencia del proceso, ya se determinará si se ha accedido a la tutela judicial efectiva dentro de este proceso contencioso, cuál es la carga de la prueba, de acuerdo al artículo 33 del Decreto Supremo 013 de 2008, de la Ley 27.584, ley que regula el proceso contencioso administrativo, y la delimitación de la controversia, que es fundamental precisarla acá. ¿Cuál es esa delimitación? Primera delimitación de la controversia: determinar si corresponde declarar la nulidad de la resolución del Tribunal Administrativo Disciplinario Policial de la tercera sala, que resolvió desestimar el recurso de apelación interpuesto por el accionante contra la resolución del Tribunal Administrativo Disciplinario Territorial de su zona, que resolvió desestimar el recurso de apelación contra la resolución administrativa del Tribunal de Disciplina Territorial también, y que resuelve sancionar al actor con pase a la situación de retiro por haber infringido el Código MG 22 de la Ley 28338. Eso es. ¿Corresponde declarar nulidad o no? Segundo, en consecuencia, determinar si corresponde ordenar a la entidad demandada expedir un acto administrativo que disponga la reincorporación del demandante a la situación activa de la Policía Nacional en el grado y ascenso que le corresponde, con el reconocimiento del tiempo de servicios para efectos pensionarios, que es lo más importante. Y se le restituya todos los atributos, derechos, beneficios, prerrogativas, remuneración, designación de mando, empleo, cargos dentro de los cuadros de organización de la Policía Nacional, sin que implique esto o no el pago de remuneraciones dejadas de percibir, y asimismo la demandada procede al pago de las cuotas dejadas de pagar a la Caja de Pensiones Militar Policial y al Fondo de Retiro de sus oficiales de la PNP desde que fue separado la institución. Entonces, ya iniciado el procedimiento administrativo disciplinario, se aprecia la resolución administrativa. Dice acá en la falta MG 22 de la Ley 28338, Ley del régimen disciplinario de la PNP, que el efectivo policial participó directa o indirectamente en una sustracción de dinero en efectivo en el Banco de la Nación. Esa es la imputación penal.
que se cometió en un tiempo determinado. Se acusa de hurto o robo agravado. Bien, el delito puede ser grave, pero si al final usted es absuelto, su situación de inocente y su estatus laboral tiene que ser recuperado. Bien, cuando interpone el recurso de apelación ante el tribunal, lógicamente es desestimado. Y mediante una resolución se resuelve pasar al actor de la situación de actividad a la situación de retiro por medida disciplinaria. Pero aquí tenemos que señalar también cuál es la norma pertinente y aplicable al caso de autos. Ojo, principio de temporalidad. El artículo 38 de la Ley de la Policía Nacional 27238, vigente al momento de los hechos sucedidos, ojo, principio de temporalidad, establece que los miembros de la Policía Nacional que incurran en faltas contra los mandatos y las prohibiciones reglamentarias serán sometidos a procesos disciplinarios correspondientes y sancionados de acuerdo a las leyes y normas pertinentes, independientemente, dice, de la acción judicial a que hubiera lugar. Pero en el artículo 39,1 de este artículo 39 dice: los miembros de la Policía Nacional que incurran en delitos de función serán investigados sumariamente por el respectivo comando y denunciados ante el fuero militar. ¿Correcto? En caso de incurrir en delitos comunes, serán sometidos al órgano jurisdiccional ordinario, es decir, al juez común. Pero, siguiendo con el análisis normativo y de razonamiento, diremos lo siguiente. El numeral 53,1 del artículo 53 del Decreto Supremo 08/2000 y en el reglamento de la Ley 27.238 establece que el personal de la Policía Nacional de Servicios y personal de estatus de oficial que incurran en delitos de función serán investigados sumariamente por el comando u órgano institucional competente y denunciado ante el fuero privativo militar. En caso de incurrir en delitos comunes, será sometido al órgano judicial ordinario. Bien. Pero siguiendo con el razonamiento, un tercer argumento de razonamiento normativo pertinente y aplicable a este caso concreto, vamos a decir que el numeral 45,1 de la Ley 28857, Ley de Personal de la Policía Nacional, prevé que el personal de la Policía Nacional que pasa a la situación de retiro al estar en curso en causal de numeral 6, medida disciplinaria, porque el primero, límite de edad en el grado, cumplir 35 años de servicio, renovación, enfermedad, límite de permanencia en disponibilidad, insuficiencia profesional, insuficiencia disciplinaria, sentencia judicial condenatoria, límite de postergaciones en los ascensos de oficiales de policías y a su solicitud, en este caso el 6, que le corresponde a él, medida disciplinaria, prácticamente tiene que analizarse a la luz de los hechos que se determinan en este caso. Y vamos a ver que el Tribunal Policial y la misma Policía Nacional no lo analizó a la luz de esa legislación invocada. Porque respecto al pase a retiro por medida disciplinaria, este se debe producir por sentencia del Tribunal Administrativo Disciplinario que corresponda de acuerdo con la ley del régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, independientemente de la sanción penal que pudiera corresponderle, si el hecho o hechos que se le imputan legalmente están previstos como delitos o faltas. Es decir, aquí se está mencionando de que en base al principio de legalidad y legalidad penal, sobre todo para cuando quieren entenderse que el fuero ordinario es distinto al fuero administrativo y también al fuero privativo militar, lógicamente, pero todo tiene que encajarse en base al principio de legalidad que está descrito en la Constitución como un principio y un derecho fundamental. Es decir, que si los hechos que te imputan, si la conducta que tú despliegas está encajada dentro del reglamento, está encajada dentro de la ley del régimen disciplinario o no. Y si ocurriera un vacío o una antinomia o una laguna normativa, consecuentemente la ausencia de tipicidad no puede decir, bueno, como no encaja en el artículo 39,1, te voy a poner en el 45,1 y si no te saco y te pongo en otro artículo, te varío. Como esa famosa discusión que ocurre que a un efectivo policial o militar lo pasan a la situación de
suspensión temporal del trabajo, del servicio, dicen, ¿no? Y consecuentemente el efectivo policial ya no trabaja y ya no tiene ingresos económicos. Y cuando llega a la inspectoría le dicen, pide tu variación. Pero para pedir tu variación, pues bueno, aquí nomás no contrates abogado, acá lo podemos hacer, entendiendo, dando a entender los acuerdos o desacuerdos que pudieran hacer, porque ellos en inspectoría muchas veces son jueces, son parte, resuelven, hacen y deshacen, y consecuentemente incurren en esta serie de vicios y nulidades, pues, porque el apresuramiento, el querer ser juez y parte, el querer interpretar los hechos como mejor le corresponde, y sobre todo como hay suboficiales superiores que, bueno, creen tener mucha experiencia en interpretación normativa, en principios jurisprudenciales, en técnica legislativa, en análisis técnico imputativo, sobre todo en imputación objetiva, en razonamiento probatorio, y todas esas cosas, bueno, inducen a esta comisión de estos errores que se están describiendo en la exposición de este video. Pero tenemos que, siguiendo la línea de exposición, uno de los argumentos del autor de este proceso es que, en atención a lo que el juez liquidador y lo resuelto por la sala penal liquidadora del lugar donde se llevaron los hechos, dispusieron absolver al investigado, absolver al acusado. Ese acusado, absuelto, ahora demandante, fue absuelto del delito contra el patrimonio de hurto agravado del Banco de la Nación. Entonces, consecuentemente, deben declararse nulas las resoluciones administrativas que dispusieron su pase a retiro en virtud a estos hechos. Porque a la luz no solamente de una justicia y de un Estado constitucional democrático, si a ti se te imputa un hecho grave y con eso pierdes tu trabajo, retornar al statu quo es que tú recuperes el mismo y procede una reincorporación cuando es absuelto. Sin embargo, un poco que difiero y no doy mi parecer ni de acuerdo con alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice, bueno, en sede administrativa es una cosa y en sede penal es otra cosa, y si en sede penal te va bien, bueno, que Dios te premie, y acá yo te separo de la policía, y cuando tú quieres regresar, bueno, ya fuiste, pues ya perdiste. No, hay que respetar el estatus laboral del policía, del trabajador en general. Y sobre este particular, el Tribunal Constitucional, en el fundamento 7 de la sentencia recaída en el expediente 4177 de 2007 PATC, de fecha 18 de abril del año 2007, ha señalado: en dicho contexto ya mencionado, si lo resuelto en vía judicial favorece a una persona sometida, a su vez, a un procedimiento administrativo disciplinario, miren lo que dice: el resultado de este no se encuentra necesariamente vinculado al primero. Qué contradicción me parece a mí, ¿no? Porque si a ti te absuelven en vía penal, ¿no tendrías derecho a regresar a tu trabajo? Parece tu familia, tu proyecto de vida, fuiste encarcelado de repente, y tanto daño que se hace. Bueno, tenemos que ir a hacer ciertas reformas desde el punto de vista de los contenidos, sobre todo doctrinarios y normativos aplicables a casos concretos. Ya que el procedimiento administrativo, dice, tiene por objeto investigar y, de ser el caso, sancionar una conducta funcional, mientras que el proceso en la vía judicial lleva una sanción punitiva. Y si por ese hecho o por esa probable sanción punitiva has perdido tu trabajo, ¿no te corresponde regresar a tu trabajo? Sí, señor, sí te corresponde. Por eso estamos pidiendo la nulidad de la resolución. Que lo resuelto en ambos procesos, tanto en el administrativo como en el judicial, son totalmente independientes, dice el Tribunal Constitucional, motivo por el cual el argumento del autor en este extremo resulta erróneo. Bueno, yo discrepo con este fundamento, con este razonamiento del tribunal, cuando dice que lo resuelto en ambos procesos, tanto en el sistema administrativo como en el judicial, son totalmente independientes, motivo por el cual el argumento del autor en este extremo es erróneo. No es erróneo.
es perfectamente válido. Yo he perdido mi trabajo porque en un proceso penal me involucraron, fui absuelto, tengo que recuperar mi trabajo. Consecuentemente, este fundamento 7 de esta 4177-2007 y otros relacionados, discrepo con mucho respeto. Lógicamente, ¿por qué? Porque se vulneró el principio de presunción de inocencia. Y el principio de presunción de inocencia lo pasaron a retiro antes del procedimiento jurisdiccional, es decir, sin escuchar si era inocente o no, ya era pasado a retiro. ¿Por qué? Porque, bueno, se te vence el tiempo, hay una ley que te dice tienes que tener máximo 2 años en la de disponibilidad o 3 en su momento, y si no estabas, ya pasas a retiro automáticamente, ¿no? Pero, por lo que la administración no toma en cuenta, casi nunca, ni ha tomado en cuenta que el principio constitucional de presunción de inocencia prohíbe o proscribe actos arbitrarios que sean contrarios a los principios de incriminación, al principio de presunción de inocencia y fundamentalmente cuando una persona por la justicia ordinaria, mediante sentencia y ejecutoria, es declarado absuelto y recobra su estatus que siempre tuvo de inocente. También quiero mencionar otra jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el fundamento 9 de la sentencia recaída en el expediente 5104-2008 PATC, su fecha 10 de agosto del año 2009. Este tribunal reitera, dice, uniformemente en su jurisprudencia que ha señalado que el derecho fundamental a la presunción de inocencia enunciado en el artículo 2, numeral 4, literal F de la Constitución, se proyecta también a los procedimientos donde se aplica la potestad disciplinaria sancionadora. En este caso la policía, las Fuerzas Armadas. Pero en este derecho garantiza, pues en el ámbito de un proceso de la ausencia de toda sanción, si no se ha aprobado fehacientemente de la comisión de esta conducta imputada infractora, la potestad disciplinaria que detenta la entidad policial o militar, en este caso demandada, no se podría aplicar sobre una presunción de culpabilidad, sino por el contrario, cuando se ha demostrado con pruebas idóneas la responsabilidad del imputado o la infracción atribuida. Es decir, respetarse la presunción de inocencia, que no se respetó en su momento. En esa misma línea, el Tribunal Constitucional mismo, en el fundamento 21 de la sentencia recaída en el expediente 2868 de 2004, acción de amparo, porque ahora es PA, proceso de amparo, TC, señala, el derecho de presunción de inocencia garantiza que toda persona no sea sancionada si no existe prueba plena, que con certeza acredite su responsabilidad administrativo-judicial de los cargos atribuidos. Evidentemente se lesiona este derecho a la presunción de inocencia tanto cuando se sanciona pese a que no existir prueba plena sobre la responsabilidad del investigado, como cuando se sanciona por actos u omisiones en los que el investigado no tuvo responsabilidad. Miren lo que dice. Hay dos situaciones, pero ninguna de esas fue respetada por la Policía Nacional. Pero por otro lado, cabe precisar, el principio de presunción de inocencia en el derecho administrativo se llama presunción de licitud. Y la presunción de licitud se encuentra prevista en el artículo 230.9 de la ley 2744, vigente en el momento de los hechos. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 230 de ese momento? La potestad sancionadora de todas las entidades está regida solamente por los principios especiales. 9. Presunción de licitud. Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuentan con evidencia en contrario. ¿Por qué presumir que un policía ha infringido la norma? ¿Por qué razonar en contrario? ¿Por qué perjudicar a la familia de un efectivo policial en un proceso administrativo disciplinario o un miembro de las Fuerzas Armadas, sea suboficial o oficial, sea varón o sea el sexo femenino? ¿Por qué si aquí está claro en la norma? ¿Por qué someter a variaciones de medidas cautelares o
¿O por qué ir a ciertos arreglos de la norma o arreglos de otro tipo para poder variar las medidas cautelares? Porque aquí está bien claro. Pero más aún, cuando hablamos de valoración de la prueba, para este caso concreto, y la presunción de inocencia, el Tribunal Constitucional ya ha expresado también. En la sentencia 010-2002, proceso de inconstitucionalidad TC, fundamento 133 a 135, que el derecho fundamental a la prueba, hablando del tema probatorio, tiene protección constitucional en la medida en que se trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del derecho al debido proceso. El derecho a la prueba está dentro del debido proceso. El derecho a la defensa. Si un abogado ve un caso concreto, en este caso se le imputa a un suboficial o un efectivo militar policial la comisión de un delito, y recién comenzamos en etapa de investigación preliminar, en este caso nuevo Código Procesal Penal, y por estas investigaciones se le suspende laboralmente y después se le quiere variar, y no invocamos estos artículos, estamos teniendo en inefección, estamos teniendo en ausencia de una defensa eficaz. Una de las garantías que existen en la parte del proceso es que tiene que tener la convicción de que en el juez existe veracidad en sus argumentos. Sin embargo, el derecho fundamental, el derecho a la prueba, está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizadas con otros derechos o bienes constitucionales, límites extrínsecos, límites fuera de la interpretación normativa, como la propia naturaleza de un derecho en cuestión, del derecho en cuestión, del derecho a presunción de inocencia, límites intrínsecos, que son derechos a la persona. Pero, razonando nuevamente y finalmente en lo que es el derecho a ofrecer medios probatorios, que yo siempre digo y siempre en mis casos, cuando me gusta llevar los casos desde el inicio de los procedimientos administrativos y disciplinarios, muchas veces los he asesorado en segunda instancia, ya inició el procedimiento, pero lo ideal para poder absolver o reincorporar a una persona es retomar el caso con todos los argumentos doctrinarios acá expresados, probatoriamente, razonablemente, argumentativamente, desde el inicio hasta el final. Si ustedes confían en un abogado, es porque están viendo ahí la luz, no de la esperanza, sino de la justicia basada en razonamientos probatorios, documentales, exhibicionales, periciales. De repente no están taxativamente señalados en la ley de régimen disciplinaria, pero aplicando usted el derecho probatorio argumentativo y fundamentando en la Constitución, tiene que ser amparado fundamentalmente, como dice la sentencia 6712-2005, habeas corpus TC, fundamento 15, por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, porque la defensa considera necesario para demostrar la ilicitud, la atipicidad, o fundamentalmente la variación de la tipificación concreta del hecho investigado, de su patrocinado, tienen que ser admitidos adecuadamente en los actuados, para que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada, con la motivación debida y con el fin de darle un mérito probatorio que tenga una resolución final en sede administrativa y que tenga una sentencia en sede judicial. Consecuentemente, si nosotros analizamos las responsabilidades de los órganos administrativos, de los instructores y básicamente dentro de una teoría de la prueba aplicable a un caso de infracción punible o infracción administrativa disciplinaria, tenemos que respetar el principio de presunción de inocencia o licitud, que es el derecho administrativo, y no pasar a la situación de retiro arbitrariamente a efectivos de la policía o las Fuerzas Armadas sin respetar un debido proceso y derecho a la defensa, ¿no? Para finalizar, tenemos que mencionar que si bien es cierto en esta sentencia se logra que el efectivo policial vuelva a la situación de actividad después de muchos años,
También tenemos que hacer, ver y decir a los clientes o policías que acuden al estudio jurídico y se desesperan porque no se proveen a tiempo los escritos y creen que es la responsabilidad del abogado. No es así. El abogado que estudia metodológica y técnicamente para poder argumentar en un razonamiento que convenza al juez en una propuesta de justicia, tiene que estudiar el caso. Y muchas veces ahora, en esos tiempos de pandemia, se ha perdido eso. Mi nombre es Jesús Barbosa. Soy un abogado especialista en Derecho Militar Policial y Razonamiento Probatorio en sede administrativa. Me despido como comencé. Mi celular de contacto es 98 92 44 962. Mi página web es www.barbosaabogados.com y mi correo electrónico es gebarcruzperú@gmail.com. A sus órdenes. Muchas gracias.